La exposición surge con motivo de la exposición retrospectiva. Aquí se quería ampliar la exposición con esta curaduría que está centrado especialmente en los archivos de Beatriz. Empieza muchos años antes con la organización del archivo de Beatriz González que José y yo estábamos haciendo. Digamos que esto es también producto del proceso que llevábamos organizando el archivo hace más o menos 5 años. Sí, esta es una investigación que inició cuando nos enfrentamos a un material que realmente no sabíamos qué tipo de material era. Estábamos colaborando con Beatriz en este interés que ha despertado su obra en los últimos años y encontramos en su estudio un acervo gigante de documentación de muchos tipos que básicamente eran cajas que estaban apiladas, algunas desde la década del 70, por ejemplo. Cuando empezamos a abrir estos archivos, estos archivadores, encontramos material de todo tipo y un material con un valor documental importantísimo porque no solo estaba relacionado con Beatriz González como artista, sino también con Beatriz González como historiadora, como curadora, como crítica, y adicionalmente permitía como casi que trazar el desarrollo del arte nacional en las últimas décadas. Entonces nos parecía fundamental poder organizar este material. Realmente no sabíamos qué era, lo vinimos a saber hasta hace muy poquito, yo creo. Realmente aún no sabemos todo el material que comprende este archivo porque es un archivo muy, muy, muy grande. ¿Cómo podemos organizar un archivo? ¿Cuáles son las categorías inherentes dentro de ese mismo coleccionismo? Porque lo que está aquí detrás es una persona, que es Beatriz González, que tiene un interés por acumular información sobre muchos temas. En algún momento ella dice, todo lo que salía con la palabra arte en el periódico lo recortaba. Entonces se podrán imaginar el volumen de material que esto implica. Y en ese proceso ya fueron apareciendo unas categorías, algunas muy relacionadas con su obra pictórica, otras con su obra gráfica, otras con investigaciones que ya había hecho, con exposiciones que se han hecho aquí en el Banco de la República, por ejemplo, con su labor como educadora en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en fin. Y a partir de esas categorías, Natalia y yo iniciamos unas líneas de investigación que son muy claras y que quisimos evidenciar aquí en este proyecto curatorial. Los cruces entre su investigación como historiadora, digamos una investigación más académica, o mejor dicho, que circula en un ámbito más académico, está íntimamente ligada con su práctica como artista. La exposición tiene distintos tipos de material. Por un lado van a haber referentes directos, que es lo más conocido de este universo del archivo de Beatriz, que son esos recortes que ella utilizó para sus obras, pero además de esto entonces tenemos notas sobre ella que se publicaron en prensa desde los comienzos, desde los 60s. Vemos también otros materiales asociados a eso como contexto en arte colombiano. Vemos también procesos de obras, entonces bocetos, dibujos, que nos explican también como de esa retrospectiva, esas pinturas, cómo tienen también un proceso artístico que parte de algo muy análogo, y creo que esta exposición también muestra esa relación de Beatriz con el hacer, con el recortar, el unir, dibujar, todo esto su práctica muy desde el hacer y desde un contacto con estos materiales que se va encontrando. En esta exposición no hay pintura, pero sí hay bocetos, dibujos y obra gráfica. Sí, es bien curioso que es una exposición de una pintora sin ninguna pintura. En el archivo uno encuentra precisamente esos intereses conceptuales que están en la obra ya consagrada, pero que son más divertidos de encontrar en los documentos que pasan desapercibidos. Todo este material habita en el mundo de Beatriz de una manera simultánea, su obra, sus documentos, incluso en su hogar, en su estudio. Ella, me acuerdo, una vez me trajo un recorte que se acaba de encontrar en una cartera que llevaba guardado muchos años.
y uno dice, eso es como que abre un cajón y salen recortes, salen incluso dibujos, obras, y hay cosas de ella en donde uno se pierden los límites entre qué es una obra y qué es un proceso, un boceto. Lo que queremos con Natalia, y eso se ve en varios gestos museográficos, por ejemplo, no hay fichas técnicas, solo hay algunas fichas extendidas que son muy puntuales, pero queríamos casi que las imágenes fueran suficientes para uno poder trazar una narrativa. O sea, no queríamos que se diferenciara la obra del documento de archivo hemerográfico, sino que todo hace parte de un universo que es este archivo, y este gran atlas es casi que una obra en sí misma. Muchas veces los procesos de los artistas son un proceso oculto, que piensan que mostrarlo va a restarle valor a su pintura o a su trabajo. Yo pienso que al contrario, lo que demuestra es como una práctica muy sólida, muy reflexiva siempre, muy crítica con ella misma, en donde ella ha guardado con cuidado tanto las cosas que ha hecho como las cosas que han pasado en su entorno. Ingresar a esta exposición es también entender un momento en la consolidación de la escena contemporánea artística colombiana. También tenemos correspondencias de otros artistas, también entender que obviamente la vida de un artista está ligada a la vida de muchos otros artistas y agentes, escritores, críticos, y eso de alguna forma permea la obra. Es decir, por ejemplo, un par de los muebles de Beatriz González están basados en postales que le enviaba Álvaro Barrios. Eso no está escrito en ninguna parte, y creo que ese es uno de los elementos más valiosos de este proyecto. Uno diría, bueno, es una retrospectiva de su obra, pero su obra no solo es la pintura, sino también lo que ha hecho en el campo cultural. No solo como Beatriz como artista, sino Beatriz como historiadora, como archivista sobre todo. Esta es como la retrospectiva anárquica, porque no solo en la selección de material pudimos incluir muchas cosas que en estos recuentos biográficos, porque la retrospectiva termina siendo un recuento biográfico, muchas veces se excluyen porque no tienen como esa espectacularidad de ver el telón, de ver las obras icónicas que pertenecen a grandes colecciones. Es decir, aquí todo lo que está pertenece a la colección de Beatriz González, y a lo que ella nunca había querido mostrar. Entonces también tiene ese carácter inédito que es muy interesante.